En nombre de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y de todo su patronato, me congratulo en transmitir la buena noticia de que la edición número 43 del festival se va a celebrar durante este mes de julio, del día 14 al día 26 del mes de julio. Ha sido un año complicado para todos, ha sido un año incierto, ha sido una situación dolorosa y ha sido una tragedia impresionante para todo el país lo que hemos vivido en los últimos meses, y el teatro y las instituciones culturales no son ajenas a toda esa realidad. En un primer momento lo que ha habido dentro de la Fundación ha sido la conmoción de ver lo que estaba sucediendo en el país y, bueno, cumplir con lo que nos tocaba a todos cívicamente, que era estar en casa, cumplir las medidas de protección y pensar en una hipótesis de festival que fuera viable, pero en ese primer momento lo que primaba era la protección. A medida que el pico de la crisis pasó y empezamos a entrar en las sucesivas fases de vuelta a la normalidad, pues comenzamos a pensar qué festival se podía hacer. Había algunas cosas que ya se habían descartado antes, como era la programación internacional, que por pura logística se cayó, y además por una reflexión sobre dónde tenían que ir los recursos del festival, que era al tejido nacional y a las compañías españolas que están haciendo Siglo de Oro, de acuerdo al patronato, se reorientó en ese sentido y quedó clara que este año la edición debía ser una edición más focalizada sobre las compañías españolas. Aún así, había que ir manejando en cada caso los criterios sanitarios. Por ejemplo, cuando nos llegaron las informaciones de que era más pertinente usar los espacios abiertos que los cerrados, se reorganizó la programación y se renunció a algunos espacios que, o por ser cerrados, como el Silo o como el Teatro Municipal, o por ser muy pequeños, aunque sean al aire libre, como el Patio de Fúcares, no reunían las condiciones sanitarias adecuadas. De manera que podemos decir que el festival que ahora presentamos es una combinación entre lo coyuntural, la situación que hemos vivido, las exigencias sanitarias, la necesidad de apoyar al tejido nacional y la defensa de la filosofía y de las esencias del festival. Esa multiplicidad de visiones, esa combinación entre lo clásico y lo contemporáneo, esa presencia de autoras y autores, de comedia, de drama, de la poesía mística. Creo que aunque sea una versión más pequeña y más reducida, mantiene todas las señas de identidad que en estos años hemos estado trabajando y que hacen que Almagro sea el referente nacional e internacional que es. La esencia de la programación de este año se basa en la pluralidad. Creo que una de las señas de identidad que hemos estado trabajando es esa visión panorámica y ecléctica. Sacar de la cabeza del espectador la idea de que el Siglo de Oro es una única realidad. Son muchas, la de los autores y la de las autoras, la de la picaresca, que va a estar con el Lazarillo, y la de la mística, que va a estar con San Juan o con Sor Juana Inés, la de las comedias muy variopintas, desde Casa con dos puertas a El galán fantasma, a los dramas, digamos, más profundos y reflexivos que tiene el Siglo de Oro, que maneja esa combinación de lo festivo y lo profundo, lo popular y lo culto. Queremos que el festival sea un espacio de convivencia entre todas esas miradas diferentes al Siglo de Oro.
compañía siempre aporta la visión canónica. Es decir, igual que cuando uno va a Stratford, sabes que la Royal Shakespeare Company es el canon, cómo hay que montar, cómo hoy en día, en 2020, se está montando a Shakespeare en excelencia, en las mejores condiciones. La Compañía Nacional representa eso. También la Compañía Nacional está ampliando estas miradas y vamos a presentar un recital de poesía mística, de poesía de San Juan de la Cruz, a cargo de Lluís Omar y de Adriana Ozores, en un espacio muy íntimo, en un espacio muy cercano como es el Corral de Comedias, de manera que está lo grande y lo pequeño, pero también están otras visiones periféricas. La Compañía Nacional está haciendo una gran labor de coproducción y de estimulación a otras compañías que trabajan, o a otros territorios que trabajan el Siglo de Oro, y que les da un espacio para que se presenten en el Teatro de la Comedia y en la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Este año presentamos las andanzas y entremeses de Juan Rana, a cargo de la compañía Ron Lala, sin renunciar a nada de la esencia de Ron Lala y a su carácter lúdico, musical, festivo. Pues hay una coproducción ahí de la Compañía Nacional homenajeando además a Juan Rana, uno de los grandes comediantes. A veces pensamos que el Siglo de Oro son los escritores, y el Siglo de Oro era todo un tejido teatral, en el que había actores y actrices, en el que había escenógrafos, en el que había trabajadores del teatro, y no solo trabajadores de la palabra, y creo que es muy hermoso poder presentar ese espectáculo sobre Juan Rana. Igual que es una maravilla que la Compañía Nacional esté entendiendo también la periferia geográfica, y que un espectáculo como Tirán, basado en la novela de Joanot Martorell, se pueda presentar en valenciano, como se presentó también en su día, y se pueda presentar en Almagro en una lengua cooficial, abriéndonos, igual que nos hemos abierto estos años a los acentos de América, por ejemplo, y a otras maneras de hacer el Siglo de Oro, a los acentos que dentro del territorio nacional también son otras manifestaciones del Siglo de Oro. Cuando surge la idea no esperábamos que no hubiera país invitado. Nuestra idea, y así es para el futuro, es que puedan convivir un país invitado y una comunidad autónoma invitada para precisamente eso, para descentralizar y dar una imagen más atomizada y más plural del Siglo de Oro, escuchada en diferentes idiomas y en diferentes acentos. Por la coyuntura este año no fue posible que viniera un país invitado, pero afortunadamente estaba ya el trabajo muy avanzado con la Generalitat Valenciana, con su Consejería de Cultura y con el Instituto Valenciano de Cultura, que además ha hecho un plan muy ambicioso y muy poliédrico, en el que traen desde textos canónicos, como ese Tirant, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es uno de los textos canónicos del Siglo de Oro valenciano, ciertas rarezas como el Espill, el Llibre de les Dones, que es un texto anterior al Siglo de Oro, pero un texto emblemático también de los orígenes de la literatura valenciana, textos contemporáneos que reflexionan sobre personajes importantes del Siglo de Oro, como el increíble asesinato de Ausías Marc, pero también va a haber representación en la parte musical del festival, que sabes que es importante siempre a través de un recital místico, del cante espiritual a cargo de Carles Denia. Incluso, eso ya no es parte de la programación oficial, pero se da la circunstancia de que en el barroco infantil también va a haber presencia de la Comunidad Valenciana, con lo cual yo creo que también ir a Almagro es viajar, a veces por el mundo, conocer México mejor o conocer Colombia, como en los últimos años. En este caso va a ser turismo interior, pero también a través de sus textos y a través de sus artistas, el espectador que venga a Almagro va a poder conocer mejor lo que es la Comunidad Valenciana y lo que es su cultura. El Festival de Almagro considera que no hay una contradicción entre la vocación internacional y la vocación local,
y que la presencia de los mejores artistas del mundo y de España lo que debe es servir como un desafío para que el talento local cada vez sea más exigente y cada vez muestre productos artísticos de mayor calidad. En el caso de la programación de este año hay dos producciones que vienen apoyadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por su Consejería de Cultura, que son Trovadoras del Amor, un recital sobre las mujeres que hacen poesía espiritual y también música en los siglos de oro, y una producción de La Selva sin Amor, de la comedia de Lope de Vega, a cargo de Jesús Caballero, la dirección. En cuanto al talento local, hay 3 grupos artísticos representados este año que han demostrado ya en las ediciones anteriores una enorme solvencia y una gran calidad artística, y que son muy bien recibidos por el público. La compañía Corral de Comedias, que trabaja durante todo el resto del año también en el Corral de Comedias de Almagro, presentará este año en el Palacio de los Oviedo su producción de La discreta enamorada, de Lope de Vega, dirigida por Antonio León. La compañía Visitas Teatralizadas va a presentar en el Corral de Comedias un espectáculo titulado De doblones y amores, que es una visión ecléctica, lúdica y divertida de lo que era la vida en los corrales de comedias en el siglo de oro. Y la compañía El Taular va a presentar de nuevo el Teatro de sus Mercedes, es decir, dentro de una furgoneta Mercedes con los espectadores dentro, una versión del Perro del Hortelano itinerante que va recorriendo Almagro, de manera que el espectador que venga de otros lugares va a poder irse de Almagro habiendo conocido mejor cómo es el talento local. En efecto, este año las autoridades sanitarias no aconsejan las aglomeraciones masivas de público incontrolado. De manera que la Plaza Mayor de Almagro, por ejemplo, que suele ser un lugar de gran aglomeración porque hay mucho público que quiere asistir al espectáculo inaugural o al espectáculo de clausura o a otras actividades, era muy peligroso porque no podíamos controlar la afluencia de espectadores. Algo parecido sucedía en los barrios, en los diferentes barrios a los que siempre va el festival, intentando aproximar el teatro también a los habitantes de las diferentes zonas del municipio. Pero no hemos querido renunciar al concepto de la programación gratuita y de la programación que puedan disfrutar los vecinos de Almagro de una manera, digamos, libre, considerando además la dificultad del momento y que la crisis no solo ha sido sanitaria, sino que hay una crisis económica y que siempre hay un público que quiere disfrutar del Festival de Almagro, pero para el que no es fácil el acceso a las entradas de pago. De manera que lo que vamos a hacer es, en otros espacios del festival, en los demás espacios, ofrecer una programación gratuita que, previa recogida de las entradas, para tener numeración y tener controlado el aforo, el acceso y cuántas personas tenemos en cada espacio escénico, puedan seguir disfrutando con nosotros pues de títulos como La Celestina o como Casa con dos puertas, y también de la programación musical, como el caso del recital musical Cante Espiritual a cargo de Carles Denia. El festival tiene una carga muy importante en lo presencial y, de hecho, como decíamos antes, va a ser muy impactante desde el punto de vista sentimental y emotivo el poder estar en vivo con los actores muy cerca, después de tantos meses sin poder vivir esa experiencia. Pero es indudable que, por muchas razones, por razones económicas, por razones de dependencia, por muchas razones, hay mucho público que no va a poder venir a Almagro, máxime este año cuando los aforos, por razones de seguridad sanitaria, son más limitados. De manera que creemos que una parte de la programación es bueno que sea accesible desde el público en otros lugares.
específicamente Barroco Infantil, que es un certamen que llega a todos los públicos, el público infantil, pero que sabemos que siempre el público infantil lo disfruta con los padres, con los abuelos, y que consideramos que este año, primero porque es un público más difícil de controlar con las medidas sanitarias de distancias, y segundo porque nos parecía muy positivo que los niños del resto del territorio nacional e internacional puedan aprender a ver teatro y a disfrutar del teatro a través de los medios digitales con los que ellos además están muy familiarizados, y por eso este año se ha planteado que Barroco Infantil sea un certamen online que se va a poder disfrutar a través de las plataformas digitales. De la misma manera, con la ficción sonora, como hemos hecho otros años con Radio Nacional de España, también haremos que sea accesible a través de las propias redes y los canales de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Española. Y estamos estudiando la posibilidad de que haya algún otro evento del festival con emisión para lograr esa función de que el público conozca Almagro y pueda, digamos, sentir la atracción para que en futuras ediciones pueda venir a visitarnos. Pues vamos a poder oír desde versiones contemporáneas como la de Carles Dénia hasta un concierto masivo del cor de la Generalitat Valenciana, a la presencia también musical que hay en el recital de San Juan de la Cruz o en Tan Sabia como Valerosa. Yo creo que estos años hemos hablado mucho sobre ello. La música no era un elemento residual, sino que era un elemento central en el Siglo de Oro. No existía la representación sin música, y por eso queremos que a lo largo de todo el festival muchas obras se escribían con una parte escrita y con una parte musical. Se conservan fragmentos de partituras de muchos autos sacramentales calderonianos, de algunas comedias de Lope, y lo que queremos es que esa parte musical que era tan fundamental en el Siglo de Oro, el espectador la pueda disfrutar o con coplas contemporáneas al modo de Ron Lala, o con una arpa clásica o una formación barroca como se hacía en la época. Bueno, lo primero, desde aquí quiero mandar un agradecimiento a todos aquellos que hacen posible con su apoyo y con su sostén la celebración del festival, comenzando por el patronato. Todos los patronos han sido enormemente solidarios y han tenido además un enorme tesón. Incluso en los momentos más difíciles mantuvieron la esperanza de que el festival se celebrara. El INAEM, el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Artes Escénicas y de la Música, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Educación y Cultura y de la Viceconsejería de Cultura, la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y nuestros otros tres patronos que están muy vinculados a los contenidos del festival. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que ya hemos visto que viene con 4 producciones, el Museo Nacional del Teatro, que aporta de sus fondos una magnífica exposición sobre los autos sacramentales calderonianos, y la Universidad de Castilla-La Mancha, que aporta las jornadas de teatro clásico que cumplen 40 años y que esas sí están en el origen del festival y que son una parte fundamental de la visión de los clásicos y que han caminado de la mano de las escenificaciones. Pero además de ese patronato hay colaboraciones con otras instituciones públicas como Radio Nacional de España, que hemos dicho, como el Instituto Cervantes, como el Instituto de la Mujer, que son socios importantes y que están siempre con nosotros. Y en estos últimos años hemos conseguido que haya un impulso también desde lo privado. Creemos que toda la sociedad civil se debe involucrar
en la misión cultural que tiene Almagro y en su defensa patrimonial, y agradecemos desde aquí a los patrocinadores que siguen este año acompañándonos. Global Caja, que va a estar con nosotros, Autotrack Mercedes, que hace posible el desarrollo del Teatro de sus Mercedes, la denominación de origen de vino de Valdepeñas, que va a estar presente, Adif. Son muchas las instituciones que desde diferentes ópticas aportan cada cual lo que tiene a que el festival siga creciendo en contenidos, en difusión y sobre todo, que es lo que más nos interesa, además de la aportación económica, en una mirada cada vez más amplia y más plural sobre los clásicos.